Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food, Atracón a mano armada. Aquí estamos, sin comerlo ni beberlo, nos hemos plantado nada más y nada menos que en viernes. Y estoy vestido como Claudio Carudel. ¿Os acordáis de Claudio Carudel? Aquel jockey que solía montar al Tucumán, que ganaba todas las carreras. Bueno, pues Esther Viguria, como habéis visto a lo largo de todos estos días, me ha hecho unos modelitos bien chulos. Estoy encantado porque es viernes, porque tenemos guarrindongadas y porque vamos a hacer dos recetazas de infarto. En un segundo os las presento. Vais a alucinar en colorines. La mejor manera de disfrutar del mundo es cocinar. Cuando uno cocina, todo el mundo llama por teléfono, todo el mundo toca la puerta, no hay más que novias y amantes por todos los lados y la vida es muchísimo más dichosa. No os mováis de los sofás, todos quietos. Uno, dos, tres, cuatro. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Robin Food. Bienvenidos a Robin Food, Atracón a mano armada. Aquí estoy encantado porque es viernes, porque llevamos ya bastantes días guisando y porque estoy haciendo lo que más me gusta en el mundo mundial, que es estar con todos vosotros y cocinar, que es lo que más me pone. Hoy viernes tenemos guarrindongadas. Acordaros que al final del programa le dedicamos 5 minutos a esa mezcla imposible, a ese bocadillo infecto que todo el mundo con nocturnidad y alevosía se jama. Todo el mundo dice que no come guarrindongadas, pero todo Cristo jama guarrindongadas. Nelson Mandela, el Papa de Roma y el Ku Klux Klan, todo Cristo con el caperuzo, con la sotana o vestido de ministro, se levanta a la noche de la cama y come ese bocadillo, esa mezcla imposible que, bueno, pues que interpretaremos al final del programa. Y luego antes lo que haremos será cocinar, que es lo que más nos gusta. Hoy además, bueno, pues festejamos un bonito día porque hoy es el día de la romería de la Virgen de Begoña, todo el mundo con flores a María ahí a celebrar ese día tan chulo con ese pañuelico anudado al cuello. Y lo que vamos a hacer, bueno, pues a pesar de que estamos en otoño, son dos preparaciones muy de verano. Es verdad que todos los años repito el marmitaco de atún o de bonito. Este año también lo voy a hacer porque todos los años va evolucionando y porque todos los años disfruto como un auténtico caimán con ese guiso tradicional de pescado. Así que os ofreceré una vez más un buen marmitaco de bonito o de atún. Veréis la versión tradicional y luego además haré una versión con atún o con bonito embotado de los amigos de Campos. Vais a ver que con un bonito embotado se puede hacer un marmitaco de categoría. Y luego en la segunda parte, el refresco de este verano que ha sido, bueno, pues un refresco de té maravilloso, Honestí, como yo lo he titulado, con I acentuada. Un té muy rico, muy sabroso. Vais a ver que es una bebida refrescante que puede sustituir tranquilamente a esos típicos bebercios llenos de carbónico, todos estos rollos que además cuestan un potosí. Con muy poquitos ingredientes se puede hacer un refresco alucinante, que además es muy versátil, porque lo puedes tomar natural o en un momento dado le pones unos hielacos y le tiras bien de ron, bien de tequila, bien de whisky y montas las de Dios es Cristo. Salid todos al relleno de la escalera con vuestras chirulas y panderetas y decid a todo Cristo que empieza una nueva edición de Robin Food, Atracón a mano armada. Luego volvéis al sofá, os ajustáis la pantaloneta de leopardo, alejéis el mando a distancia y cogéis papel y boli para tomar buena nota de estas dos propuestas de hoy viernes. Marmitaco de bonito y refresco de té Honestí. Vivan las guarindongadas, vivan las tías que se ponen tanga brasileña. Robin Food. Bueno, pues aquí estamos, con todos vosotros, bueno, pues un viernes más repitiendo uno de los guisos que hacemos todos los años. Es verdad que todos los años repetimos ciertas preparaciones, pero como muchas veces os explico, es verdad que hasta las grandes recetas tradicionales van evolucionando. Yo este verano me he inflado a hacer marmitaco y es verdad que va evolucionando, la receta la vas cambiando, la vas adaptando un poco a la manera de vivir de ese momento. Yo, por ejemplo, bueno, pues ahora sabéis que estoy a dieta y me he quitado un montón de kilos y es verdad que yo creo que quizás el marmitaco lo voy como engordando mucho más, ¿no? Antes tendría como hacerlo más ligero y ahora cada vez que hago un guiso tiendo a fortalecerlo, ¿no? Y en este caso, bueno, pues vamos a hacer un marmitaco tradicional que tiene la gracia de que este verano me ha pasado que en alguna ocasión me ha sobrado marmitaco y vais a ver que hay una astucia muy simpática que es que la patata de marmitaco que os sobra, cuando os habéis comido marmitaco y sobra marmitaco y sobra patata, bueno, pues añadiendo un buen bonito, en este caso, bueno, pues un bonito como el que embotan los amigos de Campos, que fijaos qué pedazo de troncos de bonito, vais a ver que con bonito de bote de estas características, bueno, pues suelto en lascas, te comes un marmitaco con bonito en conserva, que es la bomba de neutrones. El clásico se hace con un lomo de bonito fresco, se hace con las raspas, con la cabeza del cimarrón, del atún o del bonito, me da igual, pieles, con verdura, aquí tengo cebollas, tengo zanahoria, ajos, bueno, pues perejil y puerro, y con un sofrito, pero vais a ver
Bueno, pues que cualquiera de estas dos versiones ya estoy salivando como un perro, bueno, pues es alucinante. Vais a ver que para empezar me hace falta, bueno, pues un caldo. Es verdad que con el tema de los caldos también hay como mucha controversia, porque es verdad que los más viejos, los mayores, los arranchales, todas estas historias toda la vida han tenido por costumbre, sobre todo cuando estos ranchos se han hecho a bordo de las chalupas y de las embarcaciones, de mojar los caldos que se preparaban a bordo pues con agua de mar, era el agua más lógica para cocinar. Y también es verdad que los más antiguos, los cocineros más viejos, tienen por costumbre, bueno, pues hacer el caldo del marmitaco con espinas, bueno, pues tanto de bonito como de cimarrón, de atún o lo que sea. Si las tenéis, lo hacéis. Si os parece que es demasiado fuerte, bueno, pues lo que hacéis es utilizar o agua de grifo con pastilla, que es la solución más cómoda y más huevona, o en un momento dado hacer un fumeo o un caldo tradicional pues con unas buenas espinas de merluza, con una buena cabeza de merluza, con espinas de rape o historias de estas. Siempre os digo lo mismo, cuando vayáis a la pescadería nunca dejéis las espinas, ni dejéis las cabezas, ni las segalas, ni todas esas historias en el mostrador, llevarlas a casa. Si os da pereza porque en ese momento no tenéis tiempo para hacer un caldo o no os apetece hacerlas en salsa verde o lo que fuera, las congeláis, pero llevarlas a casa porque son un auténtico tesoro. Tanto un caldo tradicional con espinas y cabeza de atún o de bonito o cimarrón como un caldo de pescado más suave es la base para hacer un marmitaco. Como habéis visto he metido aquí, bueno, pues todos esos despojos con el ramillete de perejil y las verduras, en este caso puerro, cebolleta, ajo y un poco de zanahoria. Cubrimos de agua. Es verdad que cuando hacemos un marmitaco con espinas recias como estas, normalmente suele espumar bastante, porque son espinas bastante sucias. Al final la piel del bonito, del atún o del cimarrón es una piel como muy curtida, muy gruesa, y cuando hierve suele echar bastantes impurezas. Pero no os desaniméis, al final deja un poco de olor en la cocina, pero al final con un cazo lo que vais a hacer es ir eliminando poco a poco esa espuma y esas impurezas que se acumulan en la superficie, y el resultado será un caldo traslúcido muy sabroso. Yo normalmente no le añado sal ni historias de estas, bueno, pues a este tipo de caldos, y como os digo, lo que hacéis es ponerlo al fuego para que empiece poco a poco a hervir, a fuego muy suave, que vaya poco a poco, bueno, pues animándose con una ebullición un poco alegre. Y a mí me suele gustar pues añadir un poquito de chacolí o un vino blanco, una historia de estas. Es verdad que el chacolí o el vino blanco lo podéis añadir al principio, o si no, como si estuviese haciendo una infusión. También suele ser buena idea hacer el caldo, y cuando lo habéis colado y lo tenéis en el fuego hirviendo, añadís un poquito de vino blanco que también va a aromatizar y va a dejar un poquito de perfume en el caldo. Y además el vino, si no hierve mucho, bueno, pues hace que los caldos sean pues también un poco más, no sé, como un poco más fuertes y un poco más sabrosos. Bueno, además de esto, que habéis visto que ya tengo esta historia en marcha, a que le dé pereza hacer caldos, agua y pastilla, no os compliquéis la vida. Vamos a arrancar con un sofrito, bueno, pues básico para hacer un marmitaco. El sofrito, la verdad que es una de las bases tradicionales de cualquier preparación. Me da igual que estemos hablando de marmitaco, que estemos hablando de albóndigas o lo que fuera. En este programa y en casa, la verdad que la gran cocina se inicia y se construye siempre a partir de una buena base, que la hago siempre un sofrito con buena verdura. En este caso, bueno, pues cebolleta, pimiento rojo y pimiento verde. Yo muchas veces, en vez de añadir pimiento rojo fresco, si por ejemplo tengo en la nevera una lata de pimientos del piquillo o de pimientos morrones, porque el día anterior me he comido un filete o lo que fuera, tampoco tengáis ningún inconveniente en utilizar, por ejemplo, ese tipo de pimientos de conserva pues para hacer vuestro sofrito. ¿Que no hay pimiento? Pues tampoco pasa nada. Este verano, por ejemplo, a mí me ha hecho mucha gracia añadir pimientos de Guernica a la base del sofrito de marmitaco, porque he tenido en la huerta un montón de pimientos de Guernica y le he dado zapatilla a la historia. Y es verdad que el pimiento de Guernica también es muy dulzón, y cuando son un poco creciditos, metidos en este sofrito, son fabulosos. Y lo mismo con las guindillas frescas o piparras, que también yo este año he metido mucho en el marmitaco, que en algún caso le da también cierto picor, pero es verdad que el sabor de la piparra o de la guindilla fresca, también bien picada, metida en este sofrito, bueno, pues es súper resultón y muy sabroso. Hombre, por ejemplo, ¿qué es lo que habitualmente yo no suelo meter en el sofrito de marmitaco? Pues por ejemplo zanahorias, o no se me ocurriría meter calabacines o berenjenas, que no quedaría mal, pero al final no sería nuestro marmitaco. Y de alguna manera uno tiene en la cabeza siempre una especie como de, no sé, como de guardianes o de centinelas, bueno, pues que le impiden meter en el sofrito de un plato tan tradicional como este, pues berenjenas o ese tipo de productos, calabacines. Al final la base de un sofrito de marmitaco, bueno, pues no deja de ser esta. Vamos a añadir también un poco de sal aquí en este fondo. Y es verdad que la comida confortable nos alumbra la vida a todos, ¿eh? Es algo que vengo repitiendo desde hace mucho tiempo,
Y la verdad que es, bueno, pues una bendición poder estar vivo, que es fundamental, disfrutar todos los días, segundo a segundo, el que uno esté vivo y vital. Y luego, sobre todo, bueno, pues saber que van llegando los guisos. Y como se anunció en junio, cuando acababa la temporada, la cuarta temporada, bueno, pues yo os iba adivinando esos guisos que iban a venir en verano. Os hablaba de las pochas que hemos disfrutado y que seguimos disfrutando. Os hablaba del marmitaco, que también es un plato súper veraniego. Os hablaba de esos platos de verano, como por ejemplo las yegalas en salsa verde, de distintos pescados, de los chipinones en su tinta, de los chipinones encebollados. Y al final sabe uno que llegan esas preparaciones, joder, y son lo que a uno realmente le estimula la existencia. Así que estos guisos ahora se van yendo, pero está bien que recordemos estas formulaciones tradicionales. El ajo se lo añado un poco más tarde. Lo podéis añadir si queréis también al principio, pero bueno, se lo voy a añadir un poquito más tarde. Si veis que el fondo queda un poco seco, que no es el caso, sabéis que sin ningún problema podéis ir añadiendo aceite de oliva muy poco a poco. Es mejor que iniciéis las preparaciones con el aceite justo, porque luego es más difícil retirar la grasa de una cazuela que hacerlo al revés. Es mucho mejor en ese sentido lo que os cuento, que es que iniciéis la preparación con poquita grasa o con poco aceite, y si vais viendo que le va haciendo falta aceite a este fondo, a este sofrito, lo que vais haciendo es añadir gota a gota aceite de oliva sin en ningún caso pecar de exceso de grasa, porque es verdad que por lo menos a mí no hay cosa que más rabia me dé que la grasaza flotando en la superficie de un marmitaco, o de una sopa de pescado, o de una zarzuela de mariscos, o de unos chipinones encebollados. La verdad que a mí esas historias no me molan absolutamente nada. Y además es verdad que desde hace un año me he vuelto como bastante finolis con el tema de la grasa. Hay que cocinar con la grasa justa. Bueno, además, bueno, pues tengo patatas que en un segundo voy a empezar a cascar aquí en el fondo. Tengo un poco de tomate, que puede ser un sofrito de tomate de conserva, un tomate natural, o sin ningún problema también puede ser un tomate rallado. Y luego además tengo, como veis aquí, pulpa de pimiento choricero. Pulpa de pimiento choricero que puede ser de conserva o en algún momento dado, si tenéis la suerte de tener en la gambara unos buenos pimientos choriceros, sabéis que los remojáis. Si tenéis mucha prisa, le pegáis un golpe de calor, que es que cubrís los pimientos choriceros de agua, los arriméis al fuego y justo cuando va a empezar a hervir, saquéis rápido, los escurrís y le saquéis la pulpa a los choriceros. Utilicéis la preparación que queráis. Luego además tengo un poco de cayena, que voy a empezar a añadir ya. Que esto siempre os digo yo, ¿no? Que al final yo tengo siempre la sensación de que, bueno, pues en Laguna Chalupa, que es algo que cuento mucho, pero que me hace mucha gracia, en Laguna Chalupa hace muchos siglos debía de andar algún mexicano o alguna historia de estas, porque es verdad que los guisos tradicionales vascos tienen ese punto picante porque al final, bueno, pues a bordo de las embarcaciones, todas estas historias se llevaban las ristras de, bueno, pues de verdura que se podía secar, entre ellos los pimientos picantes o las cayenas, y es verdad que en nuestro recetario popular de pescado, en nuestras sopas de pescado, en nuestros marmitacos, en nuestro bacalao al pil-pil, en nuestras salsas vizcaínas, siempre hay ese punto picante que por lo menos a mí tanto me gusta. Como digo, este verano he fortalecido un poco el marmitaco y además voy a añadir un poco de sopaco. Habitualmente no se les suele añadir al marmitaco sopaco, pero bueno, yo he visto a monas que añaden, por ejemplo, aquí un hueso de jamón, que añaden un poco de tocino de jamón. Hay gente que añade incluso galletas María, que es algo que yo se lo he visto hacer a muchos cocineros viejos. Añadir, por ejemplo, galletas María en las salsas vizcaínas o en los fondos de guisaos y todas estas cosas. Y es verdad que el pan sopaco, bueno, pues le da textura al marmitaco, porque al final el marmitaco no tiene que estar nunca muy espeso ni muy líquido, tiene que tener esa textura un poco temblorosa para poder meter la cuchara, pillar caldo, patata y bonito. Y es verdad que el sopaco, además de darle sabor, porque ese quemado de la costa del pan le da mucho sabor, le va a dar textura a nuestro guiso. Voy a moderar un poquito el fuego. Como veis, el sofrito va piano, piano. El caldo va a arrancar a hervir en cualquier segundo. Y lo que vamos a hacer es empezar a añadir patatas cascadas. En esto también, joder, hay distintas escuelas de la patata del marmitaco. Yo me acuerdo que cuando era más chaval tenía por costumbre cascar patatas más pequeñas, más pequeñitas. Y esto ha ido evolucionando y me he dado cuenta que es mucho mejor cascar la patata mucho más grande. Y también es muy interesante cuando veáis luego que cortemos el bonito para meterlo en el marmitaco, en vez de en tacos del tamaño de la patata pequeñitos, que lo cortemos en tacos un poco más grandes. ¿Por qué? Pues porque se seca mucho más tarde. El bonito, cuanto más pequeño lo pongamos, más se seca, y cuanto más grande esté, más jugoso permanece en el interior. Por eso al final te vas dando cuenta de esas cosas y los guisos van evolucionando. ¿Por qué también la patata más grande? Porque al principio yo siempre pecaba de patata pequeña
Y si te pasas de punto de cocción de la patata, normalmente tiende a deshacerse y a romperse y a quedarse en pedazos muy pequeños. Y queda una especie como de marmitaco puré, porque se te ha ido un poco la olla y has cocido demasiado. Si cortas la patata un poco hermosa, no tienes que tener miedo a pasarte de cocción, porque a pesar de que se cueza un poco en demasía, como la patata es grande, pues siempre nos quedan pedazos un poco majos. Y al final, bueno, pues esa es la experiencia de cocinar, de darte cuenta de tus errores y sobre todo de perfeccionar las preparaciones. Luego hacéis lo que os dé la gana, ¿eh? Pero bueno, yo os cuento mi experiencia y os cuento cómo os hago las cosas. Así que patataza grande, cascada también. Nos gusta el casque en este programa. Todo el día diciendo ordinariamente. Joder, mi madre que estará sentada en el sofá estará escandalizada. ¿Qué dice mi hijo? Bueno, está un poco sorda de cabeza, oye menos, pero seguro que eso lo ha oído. No habrá oído ni lo del casque, ni lo del bonito, pero lo que la ordinariedad fijo que ha oído. Qué grande mi madre, ¿eh? Joder. Auténtica crack. Hace lo que le da la gana, me encanta. Joder, el día que tenga yo a ver si llego a su edad, pero hace lo que quiere. Es algo maravilloso, joder. Si le da igual comer helado, de turrón, cenar tortilla, hace lo que le da la gana. Y eso al final, bueno, pues se lo merece. Tantos años criándonos y aguantándonos, al final es una gozada llegar a una edad en la que uno hace lo que le da la santa gana. Bueno, ya habéis visto, la patata en el fondo rustiéndose bien, no hace falta que coja tampoco mucha coloración, para nada, y lo que vamos a hacer es añadir la salsa de tomate. Vamos a recuperar con un poco de agua el tomate que se nos queda pegado en el bol. A mí estas historias sabéis que me gusta mucho, que es una cosa como de vieja pelleja. Cuando abro una lata me gusta añadir un poco de vino blanco o de agua, agitar bien para que no se quede ni una gota en los boles. Además vamos a añadir pimiento choricero. Me estoy acordando ahora de Goy Serrán y de Asier Ormaza. ¿Os acordáis aquel pedazo de marmitaco que nos ofrecieron en el programa? Impresionante, ¿eh? Marmitaco estilo vizcaíno que nos hicieron con whisky, con un sofrito, bueno, pues muy cocinado, con mucho sabor, con bien de pimiento choricero. Y es verdad que aquellos dos campeones, bueno, pues vinieron al programa y nos ofrecieron aquella formulación con la que arrasan en todos los concursos de marmitaco. Porque es verdad que a lo largo y ancho de todo el territorio, este verano ha habido un montón de concursos de marmitaco en los muelles. Ha habido mucha fiesta, mucho jolgorio y mucha perrita al agua. Todos medio en pelotas ahí en el agua con el marmitaco en el estómago. Vamos a añadir también a este fondo, que fijaros qué pinta tiene esta historia, ¿eh? Joder. Espero que Gary Player, el cámara que está ahí, esté metiendo aquí un super macro zoom in the night tipo Oliver Stone, porque fijaros qué magma supremo hay aquí dentro. Vamos a añadir también un poco de pimentón, que puede ser picante o dulce. Que no se os vaya tampoco la mano con el pimentón, que yo me animo muy rápido, porque es verdad que si añadís demasiado pimentón, al final el marmitaco adquiere un poco punto de patata a la riojana. Coge ese punto como de embutido, como de chorizo. Tampoco se trata de que hagamos un marmitaco a la riojana, que no sería mal negocio, pero es importante que el marmitaco mantenga al final su sabor a pescado y de alguna manera no estemos pensando que estamos comiendo patatas a la riojana, sino que estemos pensando que estamos comiendo un marmitaco. Pero un puntito de pimentón le va súper de perlas. Subimos el fuego, que se me está quedando un poco manso esta historia. Ahí recobra un poquito la cocción. Y esto, si queremos, lo podemos secar un poco más. Pero bueno, tampoco hace falta que lo sequemos mucho más. Y en este punto digo que lo sequemos mucho más porque al final también si lo secamos un poco y dejamos que se evapore y que empiece a salir un poco más la grasa, también condensamos muchísimo más, bueno, pues el sabor y conseguimos un marmitaco mucho más potente. Vamos a añadir también un chorrete de vino blanco, de chacolí. Esto recobra ya rápidamente la ebullición. Y la historia es que una vez que este caldo ha hervido, y yo me he adelantado, que sabéis que la tele es muy cabrona y tampoco quiero haceros perder tiempo, esto lo importante es que hierva, que hay bastante cantidad y le cuesta hervir, pero lo importante es que hierva, ir desespumando, bueno, constantemente porque le van saliendo impurezas, le va saliendo espuma y todos estos rollos. Y lo que tenemos que hacer es, antes de colar, dejar el caldo reposar. Lo dejamos reposar unos minutos para que todas las impurezas bajen a, bueno, pues a la base. Y lo que hacemos es, bueno, pues colar nuestro caldo a través de un fino, poniendo papel de cocina, una estameña, un trapo viejo o lo que queráis. Os ahorráis esta historia si aquí añadís, bueno, pues una onza de pastilla de caldo y mojéis esto con agua. O si tenéis cerca una playa, vais con un cubo y cogéis agua de mar y mojéis esto con agua de mar.
En el caso de que cocinéis con agua de mar, ojo con la sal, porque el agua de mar, bueno, pues da suficiente sal ya a la preparación. Y lo que hacemos es mojar esto a superficie, ¿eh? No estamos haciendo una sopa, estamos haciendo un guisado, así que es importante que no me llenéis esto de agua hasta arriba. Es importante justo cubrir con caldo las patatas y que esto inicie una cocción pausada para que las patatas se enternezcan y que queden tiernas. Si veis que va evaporando demasiado y que en un momento dado le hace falta un poco más de cocción, lo que hacéis es añadir un poquito más de caldo, pero eso tiene arreglo. Lo que no tiene arreglo es que cubréis esto hasta arriba y convirtáis esto en una especie como de sopa. Y esto no es sopa, esto es un estofado, esto es un marmitaco, esto es un guisado marinero. Robin Food ataca a mano armada. Dejamos que esto más o menos esté unos 35 minutos. Vamos a añadir un poco de vino blanco sin que se dé cuenta nadie. El vino blanco le da leña. Y en 35 minutos, con esta historia guisada, vais a ver que divido la preparación en dos, porque la voy a dividir en dos, y voy a hacer por un lado un marmitaco tradicional y por otro lado un marmitaco Campos de Bermeo. Ahora Bermeo. Y Néstor Basterrechea, que es de Bermeo y es un grande, joder. Néstor, si me estás viendo, eres un puto titán. Robin Food. Han pasado 35 o 40 minutos aproximadamente y el resultado, bueno, pues este que veis, lo que he hecho es dividir ese marmitaco en dos cazuelas distintas porque voy a hacer dos marmitacos distintos. Lo normal es que a ese marmitaco le añadamos el bonito fresco de toda vida, el atún, el cimarrón o lo que saquéis de la chalupa, cortado en dados. Habitualmente siempre se corta el pescado en crudo y se añade al marmitaco. A mí me gusta darle antes un golpe de sartén para que coja un poquito de dorado. Y además porque el golpe de sartén también le evita que en el marmitaco, si añadís el marmitaco crudo, salgan una especie como de babas blancas que suele ser la gelatina del pescado que suele mancharle la preparación. Si lo pasáis antes por la sartén, el marmitaco quedará más neto, como diría aquel hortero, o más limpio, más doctor, yo que sé, más chulo. Si lo metéis en crudo, quedará como más babosillo y le da una apariencia un poco más fea. Por eso os digo que este verano, fruto de una casualidad, de un error, bueno, un error no, pero al final sobró marmitaco, no había dentro bonito fresco, porque todo Dios se lanza primero al bonito, a pesar de que lo que hay que hacer es lanzarse a la patata, porque lo bueno de marmitaco es el bonito, pero lo mejor es la patata. Sobró patata y lo que hice es, bueno, pues sacar una buena conserva como estas, de los amigos de Campos, que son unos campeones, y lo que hacéis es o desmigarlo si os da la gana, o si no, lo cortéis, por ejemplo, en dados, como estoy haciendo yo, si tenéis un buen bonito. Como este, que se corta en lascas y la verdad que es un bonito extraordinario. Y esto, con el calor, a pesar de que es verdad que es una conserva y de que está pues cocida y de que está, lógicamente, más seca que un pescado fresco, que un pescado crudo, con el calor, bueno, pues queda absolutamente alucinante. Esto lo metéis aquí dentro. En alguna ocasión hicimos también unas patatas como en escabeche, que las rematábamos con bonito de lata, y os aseguro que el resultado es alucinante. Esto ya apagado, ¿eh? No hace falta que siga hirviendo, porque lógicamente este bonito es de conserva y está hecho. O sea que esto ya, así como está, cerca al caldo por si está demasiado grueso y tenéis que estirar la historia, que como veis quizás esté un poco grueso y conviene añadir un poco de caldo de bonito, para buscar ese punto que no sea ni demasiado gordo ni demasiado sopaza. Esto cerca... ¿Lo probáis? Joder. Con el punto picante ese rebelde y con toda su sal y todo su sabor. Le dais un golpetazo aquí de perejil. Y este es uno de los marmitacos al oro, ¿eh? Marmitaco con bonito en conserva. Os aseguro que esto es la bomba. Y luego el otro marmitaco, bueno, pues es el que se ha hecho absolutamente toda la vida. Coger un buen lomo de cimarrón o de bonito o de lo que pilléis. Daros cuenta que el marmitaco se hace con muchísimos otros pescados. En este programa los hemos hecho de chipirones, lo hemos hecho de perlón, lo hemos hecho con cravarroca, con infinidad de productos. Pero es verdad que el guiso rey, pues yo creo que es el de bonito, el de cimarrón o el de atún. Y como os digo, en pedazos hermosos, porque yo siempre he pecado de cortar el bonito de marmitaco en pedazos demasiado pequeños, lo que hacemos es, bueno, pues hacer unos cachos un poco hermosetes, gotita de aceite, y a esta historia le damos una vuelta en un antiadherente. Podemos poner un poco más de bonito, dejando en plan churro. Luego cada uno lo ajusta a su, no sé, pues a su experiencia. Pero como os digo, cachos hermosos marcan la diferencia. Un poco de sal. Y el marmitaco ha de hacerse en el trayecto de la cocina al comedor. Nada de tenerlo hirviendo un montón de rato, ni historias de esas.
una vuelta suficiente para que le cambie un poco el color, para que coja un poquito ese blanco, ese tostado ligero y sobre todo, como os he dicho antes, muy importante para que aquí en el fondo no queden como babas, porque si añadís aquí dentro el bonito crudo, luego quedan como, pues eso, como hilillos de baba y a mí eso pues no me hace mucha gracia. Vueltilla a esta historia y como os digo, esto nada de tenerlo ahora en el fuego 20 horas hirviendo. ¿Veis? Patata grande para poder romperla con la cuchara, pedazo de bonito de cimarrón de atún también grueso para que el corazón quede bien jugoso. Yo creo que este es el punto, ¿habéis visto? Joder. Punto supremo y lo que hacemos es añadir un poco de perejil. También fundamental, cuando salteáis el bonito, si tenéis un poquito de ajo picado, también le podéis añadir un poco de ajo picado y un poco, le dais unas vueltas en la sartén. Incluso el perejil también se lo podéis añadir a la sartén y torrefactarlo, tostarlo un poquito. Y listo, calisto. Vamos a meter aquí un poco la cuchara. Y este es el marmitaco de toda la vida. La verdad que estas cosas son las que dan pena cuando, joder, cuando uno piensa que tiene que dejar este mundo y dice, joder, seguro que ahí arriba donde estemos no hay marmitaco ni para Dios. Y estas son las puñetas, que cuando uno la pimpla y estira la pata, joder, pues ya no hay más marmitaco. Así que disfrutar como cabrones y guisar. Fijaros, qué néctar. A que le guste el bonito más pasado, que lo pase. A mí me gusta que esté blanco y que cuando lo rompes con la cuchara, dentro esté rosa y esté como crudo. Y como el caldo está caliente, se rompe y con el mismo calor del caldo ese bonito se termina de cocinar. Bonito, jugoso, patata hermosa que esté bien jugosa. Y luego sobre todo un fondo marinero con mucho, mucho sabor. Ahora refresco de té alucinante. Honesty. Fíjate. Joder. Voy a poner así en plan pose porque esto es la polla. Bueno, después de este marmitaco del copón, habéis visto que marmitaco os he ofrecido una vez más. Todos los años hasta que estemos aquí haremos marmitaco con 2 cojones. Vamos a hacer un refresco de té, Honesty, como he puesto yo por ahí, con acento, con tilde en la I. Y es un refresco que es verdad que este verano yo me he puesto morado de esta historia. Es verdad que también lo podéis tunear, que es tenerlo fresco en la nevera, como en plan Cyndi Lauper, como en plan como haciéndoos los finos, y luego cuando queréis ser un poco zardos, un poco J-pop, lo que hacéis es ponerle un montón de hielos, añadir este refresco de té alucinante y luego, joder, pues emborracharlo con un poco de ron, con un poco de vodka, de tequila o lo que os dé la gana. Al final la base es un buen té. A mí en invierno me gusta mucho beber té y me gusta seguir bebiendo té en verano. A pesar de todo esto en otoño, que es un otoño tibio, podéis, bueno, pues prolongar el consumo de esta bebida. Así que lo que hacemos es, en el fondo de una tetera, a mí me suele gustar añadir un poco de azúcar al té. Por lo menos una cucharadita de café a cada tetera. En este caso lo que hacemos es sustituir el azúcar por un poco de miel. Esa o más cantidad si queréis. Además, que es una hierba también súper refrescante y muy de verano, que además es alucinantemente rica, muy cítrica y con un gusto a limón alucinante, muy fresco. Si tenéis la suerte de tener verbena limonera como esta, pues lo que hacéis es llenar una tetera con esta verbena, que además tiene doble efecto, porque aromatiza el té y te deja la mano como si le hubieras pasado la mano por el lomo a Martina Klein, así como con una cosa fresca maravillosa. Si no, se lo robáis al vecino. Buscáis a algún vecino que tenga una buena planta de hierbalusa que le salga así como por la valla y se la arrampláis. Esta fresca es alucinante. Seca también está muy buena, pero es mucho más potente y mucho más ardiente cuando está fresca como esta, porque es alimonada y muy sabrosa. Lo que hacemos es poner el filtro del té y aquí más o menos, yo para este tipo de teteras suelo añadir unas 2 cucharadas aproximadamente y una para la tetera, 3 cucharadas de té. Tampoco hace falta que hagáis un té demasiado, no sé, demasiado vigoroso, demasiado fuerte, porque si no queda un poco desagradable. Y ya lo que hacéis, una vez que tenéis el té, la miel y la verbena limón dentro, o la menta o lo que os dé la gana, es añadir el agua caliente.
Esto lo dejáis infusionar, lo dejáis unos 2-3 minutos. Daros cuenta que esto os lo puede decir vuestro proveedor de té, o si no, miraron el paquete, que hay que tener mucho cuidado cuando infusionáis té, porque si algunos té se infusionan demasiado, suelen amargar, y hay que tener mucho cuidado. Al final, tanto tiempo como indica el fabricante o el elaborador, en este caso, bueno, pues este que es un Earl Grey, un té de estos en 2-3 minutos está infusionado. Y es importante rápidamente añadirlo a la botella o tomárselo, o por lo menos quitarle el filtro del té para que no amargue. En este caso, lo que hacemos para hacer un refresco es, además de este té que está infusionando aquí, tener, bueno, pues un buen cancarro de zumo de naranja acidificado con un poco de zumo de limón fresco. Esto igual, podéis hacer con zumo de mandarina, con zumo de pomelo, con zumo de piña, lo que os dé la gana. Si andáis en plan natural, pues como con la licuadora, o si no también con el zumero. Si no, compréis buenos zumos elaborados que vengan en botella, lo que os dé la gana. Pero al final la mezcla es un buen té con una buena mezcla de zumos de frutas. En las botellas metéis, bueno, pues la canela, y en este caso también la vainilla, que le va a dar mucha gracia a la historia. Y lo que hacéis una vez que el té está infusionado, imaginaos que os ha estado 2 o 3 minutos en la tetera, es, bueno, pues a partes iguales, derramar en el fondo de la botella, pues más o menos como, no la mitad de té. Bueno, al final hacéis la mezcla como os guste. Yo suelo hacer, que soy muy tetero, pues más o menos la mitad de la botella de té y la otra mitad de la botella de zumo de fruta. Pero más o menos la repartís en las 2 botellas. Cáscaras de cítrico también aquí dentro o dentro de la botella, hacéis lo que os dé la gana. No os olvidéis que estas ramas de vainilla, una vez que se utiliza y habéis bebido, bueno, pues todo el refresco este, nada de tirarlas, las secáis bien con un trapo, que se queden bien secas y tienen muchísimas más utilizaciones. Esto, lo importante o lo interesante es dejar que el té se enfríe bien, porque si añadís el zumo caliente sobre el té caliente, el zumo frío sobre el té caliente, al final la bebida queda, no sé, como cocinada. Es mejor que dejéis que el té esté fresco, y una vez que el té está fresco, lo dejáis encima de la mesa y lo olvidéis 1 hora, y ya está a temperatura ambiente. Joder, aquí hay más té que para la merienda de Margaret Thatcher, joder, impresionante. Soy bastante corto dividiendo, ya os habéis dado cuenta, ¿no? Bueno, una vez que esto está fresco, dejarlo 1 hora abandonado para que esté frío, como esta que tengo aquí, es el momento en el que tenéis que añadir el zumo. Lo podéis hacer si queréis en caliente, pero la bebida queda como cocinada. Es mejor té frío y añadir el zumo frío. Esto es un super elixir, ¿eh? Yo en verano tengo la nevera llena de botellas de estas. Las botellas de gaseosa viejas las lavo y siempre tengo té frío en la nevera. Durante el día para andar en plan Duque de Kent, y luego a la noche, si viene algún golfo, para enriquecerlo con un buen tequila, una buena vodka o un buen whisky y hacer una bebida del copón. En un vaso con unos hielos, vais a ver, es bebida superior. Si seguís teniendo la hierba luisa esta, la metéis aquí dentro. Y esto, bien agitado y bien fresco. Gary Player, una toma ahí, joder. Fijaros qué lluvia dorada, joder. Esto, si estuviera aquí Nacho Vidal, estaría ahí con todas las piñas en almíbar ahí, preparado. Súper bebida refrescante. Yonchu partiéndose la caja a la cámara como temblándole y tal. Refresco de té, de té o Nestí. Vale, esto sí que no es un Nestí, eso que viene en la botella. Esto sí que es Nestí. Vamos a guarrindongadas, ¿eh? Buah, chaval. Buah, te cagas. Bueno, pues el programa del viernes toca a su fin. Y no hay mayor guarrindongada que la hucha de nuestro cámara. Yonchu, que es el que está ahora mismo con la cámara hace un segundo. Fijaos qué foto, le he hecho la foto de la hucha. Vaya calchonchelo y vaya culo peludo más maravilloso. Es la primera guarrindongada del programa de hoy. La hucha de Yon. Y luego, sobre todo, las super guarrindongadas comestibles, aunque el culo de Yonchu también es comestible, son las que nos mandáis. Esta semana hemos hecho remolacha con queso y pavo, hemos hecho ragú de ñoquis fabuloso, championes a la grega, hicimos ese vermú dominguero fantástico con esos yelacos, el marmitaco de bonito y sobre todo ese té fresco Nestí que os acabo de ofrecer hace un segundo. Y sabéis que damos rienda suelta a la imaginación de todo Cristo con las maravillosas guarrindongadas. Sabéis que si entráis en el blog davidejorge.com hay una parte que pone guarrindongadas y lo que hace falta es que mandéis vuestras perversiones más secretas y más ocultas y que las compartáis con todos nosotros para que nos descojonemos y sobre todo para que las pongamos en práctica en el programa. Fijaros lo que me dice Miriam Jorgelina Riso Pascale, que tiene un nombre como de actriz de culebrón venezolano. Dice: querido David, no es mía, mentira, es tuya, fíjate.
fijo, pero en cuanto la vi pensé, esto es una guarrindongada en toda regla. Cuando llegué a casa de una amiga, que era tu casa fijo, se estaba comiendo un pionono, que como sabes es un dulce popular, había puesto encima 1 centímetro de mahonesa y para completar tenía otro pedazo de dulce de membrillo. Enseguida recordé tu programa. Saludos para ti y para Eli, mi mujer. Qué maja, joder, ¿se acuerdan de mi mujer? Vais muy bien, la verdad que vamos increíblemente bien. Javier Cubas dice, haciendo montañísimo en el Mont Blanc, tenemos unos televidentes muy deportistas, se nos ocurrió una guarrindongada del copón. Abres una bolsa de nachos y otra de jamón serrano envasado al vacío. Picas los nachos y cortas el jamón a tiras, mezclas el potingue, lo metes en una buena hogaza de pan y lo coronas con unos raviolis con salsa de tomate de bote. ¡Viva Rusia! ¡Qué pedazo de cerdo! Desde Twitter, a través de Twitter, porque sabéis que también en @RobinFood podéis insultarnos o mandar vuestras guarrindongadas, escribe María Jesús Silva, que dice, me encantan tus guarrindongadas, son lo mejor. La verdad es que yo no paso del bocata de chorizo con mantequilla y del de mortadela con nocilla. Auténtica grande, ¿eh? Es lo único que he llegado a probar, pero supongo que en cuestión de guarrindongadas todo es ponerse. Desde Trapagarán escribe Indica Herranz, que dice, hoy me he levantado y he ido a la cocina a desayunar, directamente a la nevera, y he visto un bote de aceitunas casi sin empezar y no he podido resistirme, dice. Después he abierto el cajón de los dulces y había donuts de chocolate. Al principio estaba comiendo las dos cosas por separado, pero he dicho, si separado está bueno, junto también, ¿no? Dice, le he metido un mordisco al donuts con un par de aceitunas y, oye, cojonudo, dice, te invito a probar este delicatessen. Un saludo fenómeno. Si te pilla Ferran Adrià, Indica Hernández de Trapagarán, te mete en la partida de desarrollo de su restaurante fijo. Y finalmente, desde Barcelona, nos escribe Paula, que es una auténtica cochina. Dice, guarrindongada top, tortilla francesa con galletas María golpeadas, aderezadas con leche condensada o arequipe dulce de leche por encima. Lo más... Dice Pablo, auténtica, grande. Yo lo que he hecho es, en vez de echarle la leche condensada adentro, lo que he hecho es meterla adentro, las galletas rotas, la tortilla francesa. Espero que Paula me permita el tuneo de su guarrindongada. Y como veis, pues esto tiene que estar del copón. Un poquito más cuajada de lo normal, con toda la leche y toda la historia. Y esto es guarrindongada ganadora fijo. Joder. Tortilla francesa con galletas y con leche condensada. Está buenísimo. Cocinarme este fin de semana, guisar como auténticos caimanes, y el lunes os espero una vez más en este programa que se llama Robin Food, Atracón a mano armada, que es vuestro programa. Viva Rusia y hasta la victoria venceremos. Que no le caiga el ánimo y que no quede ni una tía viva y ni ningún tío vivo.